Nos encontramos en el 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural de nuestra bella ciudad de Mérida. Un aniversario que adorna el rostro de un pueblo de herencia única e invaluable. Una década compartiendo historias, anécdotas y descubrimientos del pasado. Un lugar de encuentro entre la historia y la cultura. De la mano de investigadores y especialistas, dedicados al estudio de las diversas facetas que conforman la identidad de nuestra ciudad. 10 años celebrando experiencias que agregan valor a nuestro presente, rescatando recuerdos que dan sabor a cada espacio, envolviéndonos en la riqueza del tiempo para dejar una huella en el corazón. Celebremos una vez más nuestra historia, regalo de aquellos que nos precedieron e hicieron posible el tesoro de lo que es ahora nuestro pueblo, nuestra comunidad. Bienvenidos al 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida. Una década cambiando la percepción del patrimonio. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Chimbalcash AC y del Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta transmisión de la 10ª edición del Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta ocasión lleva por título Una década cambiando la percepción del patrimonio. En esta ocasión, nuestro foro virtual se engalana en su 10º aniversario con la voz y opinión de reconocidos especialistas e investigadores de nuestra ciudad, vinculados al ámbito de la arqueología, la antropología social, la arquitectura, la historia, la lingüística, la bibliotecología, el cine y la espeleología, los cuales estarán presentando una serie de conferencias referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio a lo largo de una década. Es por ello que les hacemos una cordial invitación para que del 1 al 17 de marzo, en punto de las 7 de la noche, nos acompañen en la transmisión de esta serie de conferencias que seguramente serán de gran interés, aquí, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. En esta ocasión nuestro ponente es el Dr. Josep Ligorret Perramon. Él es arqueólogo, profesor de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la UADY, fundador y jefe del Departamento de Patrimonio Arqueológico y Ecológico Municipal del Ayuntamiento de Mérida, editor de la revista trimestral Ixcancixó, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y jefe de un proyecto de investigación de Ciencia y Frontera, modalidad de grupo. Sus líneas de investigación son la gestión del patrimonio cultural y la aplicación de nuevas tecnologías para su registro y conservación. En esta ocasión lo recibimos con la ponencia El patrimonio cultural natural en las políticas y gestión del desarrollo urbano territorial de la ciudad de Mérida. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Soy Josep Ligorret Perramon, soy profesor de la Universidad Autónoma de Yucatán en la Facultad de Arquitectura, soy arqueólogo de formación, con pues, una especialización en la gestión de la cultura y del patrimonio. Agradezco antes que nada a los organizadores de este 10º Simposio sobre Patrimonio Cultural en Mérida, tanto a los amigos del Ayuntamiento de Mérida, en especial de la Dirección de Desarrollo Urbano, así como a los compañeros de la Asociación Civil Chimbalcash y del Centro Universitario Inter, que han, no solamente en esta ocasión, sino desde hace años, como dice, esto es el 10º, ¿no? Y como dice el título que le han puesto muy adecuado, una década cambiando la percepción del patrimonio en Mérida, ¿no? Lo que yo les voy a hablar en esta ocasión pues es acerca de, sobre todo con base en un proyecto en el que estamos trabajando desde hace un par de años, pero que es consecuencia también del resultado, como verán, de muchos otros trabajos y antecedentes en este sentido, que tiene por título El patrimonio cultural natural en las políticas y gestión del desarrollo urbano territorial en ciudades mexicanas del siglo XXI, pero en este caso lo vamos a plantear y enfocar en especial pues, a lo que sucede en la ciudad de Mérida, porque es realmente producto, se puede decir, este proyecto de toda esta visión que hemos ido generando precisamente con las oportunidades y consecuencias de la valoración y del uso del patrimonio, en específico el patrimonio arqueológico, pero pues, en general en el propio municipio de Mérida, ¿no?
Y en este sentido tenemos que mencionar primero pues, esta visión de la gestión integral del patrimonio, ¿no? Se considera que bueno, el Estado ha convertido el patrimonio cultural en un proceso empleado para el desarrollo de comunidades urbanas o rurales dentro de la actividad económica del turismo, tanto del que está en el subsuelo como el que está sobre él. Ese patrimonio, independientemente de este objetivo, entonces los asentamientos y el patrimonio cultural consideramos que pueden ser investigados y conservados como ejes del desarrollo urbano y territorial, ¿no? Y en este sentido, pues hay que tener en cuenta esta perspectiva de la gestión integral del patrimonio, ¿no? Basada en como decimos, cuatro patas de esta gran mesa, que es la gestión del patrimonio, que tienen que ver con el registrar, ¿no? El que hay y dónde está, la normatividad, el uso del suelo, en este caso en particular, ¿no? Los cambios, transformaciones, y la planeación. Esto es en especial una de las patas principales, ¿no? En donde el dilema entre conservación y uso pues, se pone sobre la mesa, ¿no? Y por otra parte la difusión y todo lo que implica a nivel de participación social, de crear ciudadanía, a lo que regresaremos más adelante, ¿no? Y en este sentido pues, hay una serie de elementos que se desprenden, y lo pueden ver en el esquema que tenemos aquí presentando, ¿no? De cada una de estas patas de la gestión, ¿no? Desde la documentación, desde aspectos que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza, referidas a la sostenibilidad, y que esto nos envuelve en una serie de zonas de reserva, en donde se pone también en discusión los suelos urbanizables y no urbanizables, que en este sentido podrían tener un valor específico, ¿no? Y por otra parte el uso social, ¿no? El uso social también asociado a una serie de tecnologías ancestrales que podemos aprender de este pasado y de este patrimonio, ¿no? Y la memoria histórica que esto representa, ¿no? Tanto desde aspectos de la reconstrucción de un territorio a través del tiempo, como de las tecnologías actuales como la realidad virtual, aumentada, etcétera, que nos pueden pues, convertir en estos espacios públicos, estos espacios como parques en la ciudad, que nos hacen, pues, como se dice en el título, pues cambiar la percepción del patrimonio, ¿no? Y bueno, y en este sentido, pues después de comentarles estos aspectos de la gestión, pues tengo que mostrar este índice, ¿no? De lo que vamos a ver básicamente, ¿no? Primero les voy a mostrar algunas observaciones y el objetivo propiamente de este proyecto, que es un proyecto de ciencia de frontera, ¿no? Y posteriormente entraríamos a ver algunos antecedentes, datos históricos, datos arqueológicos, ¿no? Y en este sentido también pasaríamos a ver las tecnologías, cómo las tecnologías actualmente en la ciencia, pues, y puestas al servicio de la conservación y del desarrollo, nos permiten enfocar pues, esta mirada hacia el patrimonio y al pasado y a las diferentes capas que componen el lugar en donde habitamos actualmente, ¿no? Y de esta manera podríamos llegar pues, a discutir acerca también de lo que es el eje central de todo esto, que es los conceptos de patrimonio y de desarrollo, ¿no? Y después pasaríamos a unas consideraciones finales. Bueno, como les digo, esto lo que presentamos tiene que ver con un proyecto de ciencia de frontera aprobado por CONACYT en modalidad de grupo. Aquí participamos investigadores y profesores de diferentes universidades a nivel nacional, desde la propia Universidad Autónoma de Yucatán, también la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de algunos de sus institutos de investigación, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ¿no? Y en este proyecto pues, enfocamos y nos vamos más hacia entender, como decimos en estas observaciones iniciales, la gestión del desarrollo urbano y del territorio en la historia, cómo no ha integrado al patrimonio cultural y natural como elementos estratégicos de la sostenibilidad de las ciudades, ¿no? Y esto nos tiene que hacer pensar cómo tanto el desarrollo urbano y territorial, así como el patrimonio, se han conceptuado normalmente, planeado e intervenido de manera disociada, sin que exista una visión integrada de la acción pública en la materia. Y esto en el proyecto nos hace ver que es necesario evaluar la relación entre el desarrollo urbano y social con el patrimonio cultural, en el devenir de la historia de las ciudades y de sus áreas metropolitanas.
Esto para valorar las afectaciones que este desarrollo urbano, este concepto de desarrollo urbano y las políticas, en su dimensión tanto legislativa como normativa, tienen sobre el patrimonio cultural y natural de las ciudades en diferentes regiones de México, pero también esto sucede, hay experiencias en muchas otras partes del mundo, ¿no? El objetivo del proyecto en sí puede basarse en dos grandes líneas. Uno, estudiamos la relación y las características del patrimonio cultural y natural en contextos urbanos y su estructuración y la operación en el territorio, ¿no? Con la intención de dar cuenta de su historia y de los factores que determinan esta relación, ¿no? Este tejido. Y por otra parte, formulamos fundamentos y estrategias para un desarrollo urbano y territorial integral, ¿no? De manera que eliminemos disfunciones y alteraciones que impacten negativamente en la conservación del patrimonio cultural y que afecten la calidad de vida de los pobladores de estas ciudades y de estas regiones, ¿no? El concepto de desarrollo, como vemos aquí en la diapositiva, mantiene la idea evolucionista y unilineal, ¿no? Hasta la fecha, como ocurre con el concepto de desarrollo sustentable y urbano, que no ponen en cuestión el modo de vida local y de satisfacer necesidades, con sobreexplotación del patrimonio de la naturaleza de este sistema tierra en el que habitamos y que nuestra especie tiene un papel primordial, ¿no? En la transformación y en el uso. Entonces, aquí, en este sentido, ¿qué queremos? Reformular estos conceptos y fines del desarrollo, ¿no? Social, urbano, cultural, de conservación, ¿no? Y dar prioridad al bienestar de la población en el derecho a la ciudad, ¿no? El respeto a las culturas y la conservación del patrimonio cultural, ¿no? Y integrando así los cuatro aspectos, estos aspectos en las políticas, en los planes, en los programas, en los presupuestos, ¿no? Que desde las políticas públicas se pueden intervenir. Y esto tiene implicaciones, tiene cuatro grandes implicaciones. Una es que tiene que ver con la conceptuación y la gestión de los asentamientos, entender la gestión de los asentamientos a escala territorial, en lugar de desarrollo y ordenamiento territorial, lo cual implica imposición de alguna forma, de manera que este desarrollo integre historias, crecimiento, desempeño, significación, modos de vida, naturaleza y cultura de la población que los habita, y ofrecer así espacios habitables, dignos para la convivencia social y el vivir bien, ¿no? Otra parte es la separación conceptual de la cultura y de la naturaleza, que es en gran medida la razón de la sobreexplotación de la naturaleza y de los problemas ambientales planetarios, ¿no? El cambio climático, las emergencias sanitarias, la emergencia alimentaria, ¿no? Y considerarlos como una unidad, en una relación biunívoca y redefinir la relación humanos-naturaleza, ¿no? Para ello debe reformularse la relación entre los hechos prácticos de la vida en el mundo y expresarse esto en las políticas públicas y en la legislación. Otra de las implicaciones tiene que ver con el reconocimiento que la separación prevalente entre zonas urbanas y rurales existe, ¿no? Y los desequilibrios poblacionales, productivos y económicos que ocasionan problemas en ambos contextos. Los problemas urbanos y los impactos al medio natural demandan establecer relaciones simbióticas justas, ¿no? Y por último, en estas implicaciones, en esta discusión de patrimonio y desarrollo, se encontraría la difusión y la formación en la educación formal e informal, ¿no? Porque son necesarios para fomentar conciencia ciudadana, de participar en la gestión del propio hábitat, ¿no? Que deberán promover medios de comunicación públicos, privados y la propia academia, ¿no? Esto alentaría y permitirá la participación de la población con resultados más favorables para todos los sectores y ámbitos, evitando disfunciones y conflictos. Bueno, este es un poco el paraguas en el que académicamente y a nivel de investigación, ¿no? Estamos enfocando el proyecto. Ahora bien, vamos a ver en la ciudad de Mérida una serie de antecedentes que nos permitirán visualizar quizá todo esto que hemos estado diciéndoles en esta primera parte. Bueno, tuve la oportunidad, yo siempre me había dedicado como arqueólogo a la arqueología pura y dura, de excavar en ciudades abandonadas, alejadas de las poblaciones actuales, a veces metidos en la selva, a veces pues, pero sobre todo alejados de las áreas urbanas, ¿no? Que muchas veces es lo que tenemos, ¿no? Vemos que cuando la gente en general va a visitar un lugar tenemos esa visión de que
es una expedición, ¿no? Es una cosa especial llegar a tal sitio arqueológico, ¿no? Pero en realidad, pues esto me cambió y me transformó precisamente en Mérida hacía yo ya varios años que vivía en la ciudad, cuando me invitaron a participar, a trabajar en un área arqueológica aquí en la propia ciudad. Era en el fraccionamiento del parque, en lo que conocemos como el fraccionamiento del parque, lo que los arqueólogos conocemos como el sitio arqueológico de Chenjo, ¿no? Y ahí pues me tocó pues participar en las excavaciones, en la exploración de este sitio y además en su puesta en valor dentro del contexto urbano. Y eso me hizo acercar y hacerme preguntas acerca del pasado maya de la ciudad en la que habitaba y pues acercarme a la arqueología urbana. Y en particular a preguntarme acerca de cómo era la antigua ciudad de Mérida. Y esto pues me llevó a un trabajo de investigación que duró bastante tiempo acerca y ya en vinculación con el propio ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Tuve la oportunidad de contar con un apoyo económico de una beca internacional para desarrollar investigación, pero también al mismo tiempo el Ayuntamiento de la ciudad de Mérida pues, me apoyó técnicamente en la misma dirección de desarrollo urbano para pues, ir desarrollando esta investigación y conocer el pasado de la ciudad en la que ya vivía desde hacía casi una década yo. Y en ese sentido empecé, como ven ahí en la portada del libro que salió a la luz en 1998, Tijó, la Mérida ancestral, ¿no? En donde pudimos pues, hacer una revisión de la documentación histórica y literaria, entender por qué seguimos viviendo aquí en la ciudad de Mérida y desde cuándo pues, tenemos noticias de esto. Tener un panorama arqueológico hasta ese momento, de todos los trabajos arqueológicos que se habían hecho en la misma ciudad. Y también una cosa importante que nos llevó ya a esta línea de gestión, que fue el analizar las posibilidades y beneficios de la valoración y uso social de este patrimonio, ¿no? De su difusión, de la relación con el turismo, de esta relación que veíamos entre sociedad y naturaleza, y también de conceptos que tienen que ver con el concepto mismo del urbanismo, de las ciudades antiguas, ¿no? Del concepto urbano, de cómo se habitaba, y en términos científicos desde la arqueología a los estudios de patrón de asentamiento, ¿no? Y pues entendimos a partir de esto, pues también, claro, en esta conferencia no se trata tampoco de profundizar mucho en esto, ya lo conocen la mayoría, nada más hacer un repaso de datos históricos y arqueológicos que consideramos puntuales y relevantes, para los que todavía no lo conocen tan bien. Y bueno, desde el croquis que Fray Diego de Landa en la relación de las cosas de Yucatán nos ofrece, ¿no? Acerca de uno de los grandes edificios que había en la zona actual del mercado, ¿no? Aquel plano de Salazar y Larregui de mediados del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, es el plano más antiguo que tenemos de la ciudad, y observamos todavía en ellos algunas características, ¿no? De la topografía del lugar que tienen que ver con lo que en las fuentes históricas se habla de algunos de los edificios importantes de la antigua Tijó, como es pues, esa área de la ciudad que conocemos actualmente como la esquina del imposible, ¿no? También nos encontramos que había un arquitecto que en los años 50 del siglo XX había escrito y se había preocupado para entender la ciudad de ayer, de hoy y de mañana, como se llamó su libro, ¿no? El arquitecto Leopoldo Tomasi, que nos presentaba además una serie de planos donde se mostraba pues, esta dinámica del crecimiento y de la ciudad y de los elementos prehispánicos, y en algunos casos seguramente algunos de los que él todavía pudo ver y que nosotros actualmente no vemos, ¿no? También pues, podemos encontrar pues, el trabajo que el profesor Arcel Espadas, ¿no? Pues, también hizo sobre el trazado de la ciudad de una manera hipotética de algunos de los asentamientos y de la organización territorial que en el siglo XVI se podía intuir a partir del asentamiento de la antigua ciudad de Mérida y de su fundación, ¿no? De cómo en los cuadros centrales se repartían pues, las manzanas principales entre algunos de los principales conquistadores, etc., ¿no? En donde también pues, marcamos los basamentos mayas.
Y pues también desde el punto de vista artístico, ¿no? Pintores, grabadores, etcétera, artistas habían hecho mención y habían tomado pues esta historia de la conquista y colonización que se dio en la ciudad de Mérida de manera práctica, ¿no? En la transformación de una gran ciudad maya en una de las principales ciudades coloniales, ¿no? Entonces, todo esto tenía como una perspectiva de una documentación histórica y arqueológica que nos hacía entender por qué primero Mérida se llama de esta manera, ¿no? Aquellos conquistadores extremeños, andaluces, les recordaban las piedras de los grandes edificios de Tijó, pues las piedras de los grandes monumentos romanos de Mérida Augusta, de una ciudad que ellos habían conocido, ¿no? Y de ahí el asignarle a Tijó, a la antigua ciudad maya, el nombre de la ciudad de Mérida. Toda una serie de aspectos que pues no vamos a redundar aquí. El descubrimiento fue interesante como arqueólogo cuando pues en la Dirección de Desarrollo Urbano en unas cajas aparecieron unos mapas topográficos, unos planos fotogramétricos de Mérida de los años 80, levantados por la Comisión Nacional del Agua, en donde la topografía del terreno nos estaba mostrando pues algunas características importantes de la ciudad, y pues nos dedicamos pues a revisar estos documentos. Eran documentos a una escala muy pequeña, muy grande, digo, y esto pues complicaba un poco. Técnicamente tuvimos que empezar a trabajar con instrumentos y programas de cómputo para unir estos planos, para entender estos planos, y a lo que nos resultó es que la topografía del terreno, del territorio, nos mostraba una serie de cotas, de niveles diferenciados que, puestos en relación con la documentación histórica, ¿no?, que habíamos revisado, coincidían las cotas mayores, ¿no?, con las zonas en donde se reportaban la existencia de los edificios principales de la ciudad. Y esto nos daba una configuración urbana interesante en esa relación sociedad-naturaleza de los asentamientos. También nos aparecieron pues un registro de los cenotes que había en toda esta región, ¿no? Y veíamos que en el centro histórico y en relación a estas cotas, a esta topografía, pues también había toda una serie de fuentes naturales de agua que hacían apto este lugar como para ser seleccionado para habitar y crear una gran ciudad en ella, ¿no? Y pues entendíamos que precisamente los planos como el de Fray Diego de Landa, de este gran montículo que había en la zona que después ocupó la ciudadela de San Benito, sobre el cual primero se construyó también el convento de San Francisco, etcétera, actualmente en la zona del mercado de la ciudad, ¿no? Ahí, y el edificio del Imposible, pues eso pues también nos mostraba. Pero esta valoración de este pasado pues fue afectada, ¿no? Porque con las transformaciones, a pesar de que no tenemos documentación fotográfica de algunos de los elementos principales de esta zona, como del convento de San Francisco, las portadas que todavía quedaban ahí en las fotografías, pues ya pues, de estas áreas ya no queda nada en la superficie, ¿no? Tenemos imágenes históricas de todo esto que muchos ya conocen, aquí estamos viendo y pasando algunas para familiarizarse con ello, elementos que todavía nos quedan de cuando habían los primeros puestos de los mercados, que alrededor de esto se fue creando y que nos indican también cambios en el uso de estos lugares, pero sobre todo el desmantelamiento de estas grandes pirámides, ¿no?, de la antigua ciudad de Mérida, en particular del Bacluchán, de la pirámide principal que había en esta zona, ¿no? Y vemos también y entendemos cuando nos observamos pues en los muros de las casas y de los grandes edificios coloniales religiosos de la ciudad, pues que encontramos una serie de piedras labradas que pertenecían precisamente a estos grandes edificios de la antigua Mérida, ¿no? Entonces empezábamos a ver cómo pues en las fachadas de edificios, esperemos que todavía no se cubran del todo todas estas piedras, ¿no?, que actualmente están trabajándose también para el recubrimiento de algunas de las fachadas de estos edificios, pero son como ventanas para entender este cambio de una ciudad de más de 2000 años de historia a una ciudad colonial, ¿no? Y son estas muestras, estas ventanas arqueológicas que nos muestran, por ejemplo, los expolios de las piedras de los edificios mayas en los muros de las iglesias coloniales, ¿no?, cómo hubo esta transformación y este cambio, ¿no?
dando esta profundidad histórica. En algunas de las casas del primer cuadro, como la casa Petzbalam, en donde también encontramos pues, que los muros están construidos precisamente reutilizando piedras y material constructivo de esta antigua ciudad, ¿no? Y esto nos ha permitido ir, pues, junto con otros investigadores, como el doctor Mark Linsheim, ¿no?, que empieza pues, a observar el plano de Fray Diego de Landa y la ubicación, y las anomalías en las trazas urbanas, ¿no?, que nos muestran pues, también elementos que son significativos precisamente de estas transformaciones de la ciudad, ¿no? Aquí hablamos de chopcalles, hablamos de calles bifurcadas, ¿no?, de bifurcaciones en las calles. Estas anomalías en la traza urbana son reminiscencias precisamente de un pasado, ¿no? O sea, si había un montículo, pues en ese momento a lo mejor había que darle la vuelta, ¿no? Y pues sí, y había que cerrar y bifurcar las calles, etc. Entonces, todo esto nos ha ido acercando, ¿no? Y después las primeras reconstrucciones hipotéticas de estos edificios que pudimos presentar con la colaboración de varios estudiantes y arquitectos que empezaban a trabajar con estas metodologías, ¿no? Y aparte, desde la arqueología, ¿no? Desde la arqueología, la recuperación de materiales arqueológicos y la revisión, ya desde los años 50, el doctor Edwin Chuk había hecho un análisis de un material que había encontrado ahí en una quinta, en la quinta Miraflores, por el centro, en donde había podido fechar esos materiales cerámicos desde el 300 a.C., ¿no? Por ejemplo, y en ese sentido pues ya nos daba también una profundidad histórica, desde cuándo fue ocupado este territorio, ¿no? Y después ya desde el propio ayuntamiento de la ciudad, desde el Departamento de Patrimonio Arqueológico a principios del siglo XXI, se pudieron hacer muchos seguimientos de obras en donde se recuperaron una gran cantidad de materiales que todavía nos ponían más en evidencia esta gran ocupación antigua de Mérida, ¿no? Estamos pues, presentando todos estos antecedentes, ¿no?, y la relación que hay para mostrar también esta gran profundidad. Pasamos a esta tercera fase de la conferencia, ¿no?, de esta ponencia, y aquí les queremos exponer lo concerniente a espacios y el patrimonio arqueológico bajo tierra para después hacerlo con el edificado y con el territorio, ¿no?, incluyendo en ambos esa relación con el patrimonio natural. Aquí estamos hablando de tecnologías al servicio de la conservación y del desarrollo. Por una parte hablaremos del registro espacial bajo tierra, de lo que llamamos patrimonio invisible, y de los espacios construidos sobre el suelo, lo que denominaremos patrimonio abandonado, ¿no? Bueno, después de estos antecedentes podemos continuar hablándoles de las tecnologías al servicio de la conservación y el desarrollo. Creo que eso es otro aspecto importante que en este proyecto que les vengo hablando pues tiene un aspecto muy importante del trabajo, ¿no? Vamos a exponer en primer lugar, digamos, lo que tiene que ver con los espacios y el patrimonio arqueológico, cómo estudiarlo, ¿no?, cómo estudiar este patrimonio invisible, tener un registro espacial de lo que hay bajo tierra, ¿no?, y por otra parte de este patrimonio abandonado, de estos espacios construidos sobre el suelo que muchas veces pues, los vemos, pues el mismo nombre de las ruinas, ¿no?, nos da un significado de esto. Y por otra parte las opciones que para la investigación, para la difusión, para la conservación, para la educación, a través de otras tecnologías como la realidad virtual, aumentada, mixta y extendida pueden tener esto, ¿no? Pero para ello se necesita pues, la construcción de bases de datos, la instrumentación de un sistema de información que contenga esta información y ya pasar a estos medios para su difusión y para la educación, ¿no? En el caso del patrimonio invisible, pues se utilizan técnicas geofísicas, ¿no?, por medio de georradares, para pues, tener este registro espacial de lo que hay bajo tierra, ¿no? Esta ecografía de la ciudad, que podríamos decir en el subsuelo, que pueden detectarse por una serie de cambios que las imágenes del georradar nos proporcionan, ¿no? Y eso es una de las grandes bondades de estos estudios, que con la colaboración del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el Laboratorio de Prospección Geofísica, ya desde hace muchos años empezamos a aplicarlo en la ciudad de Mérida, ¿no?, que fue también una cosa pionera dentro de una área kárstica, ¿no? Y en este sentido, ahorita con este proyecto estamos continuando con estas colaboraciones, ¿no? Hace muchos años que ya empezamos a hacer los primeros registros, vimos que
daban resultados, porque a través también de la verificación en excavaciones, como este muro que pueden ver, que nos apareció en la calle 58 y hace algunos años, ¿no?, que son muestras y evidencias de que las anomalías de los radares pues nos muestran la posible existencia de elementos arquitectónicos prehispánicos y de otro tipo de cosas que en este patrimonio invisible no podemos observar, ¿no? Por ejemplo, en todo el centro histórico se hizo un plano que nos sirvió para una zonificación arqueológica del centro histórico, ¿no? Entonces pasamos por una parte a ir entendiendo la ciudad bajo esta perspectiva, ¿no? Y actualmente pues la combinación de tecnologías, ¿no?, estas tecnologías aplicadas al subsuelo y en algunos lugares donde queremos y tenemos evidencias y podemos aplicar esta tecnología del georradar, en donde pues ya, por ejemplo, en la zona de la Plaza Grande, ¿no?, en donde sabíamos que en esta parte pues había la posibilidad de un basamento importante de la época maya que se encontraba ahí, y visualizar los límites, lo que queremos, de posible desplante de esta estructura arqueológica, ¿no? Y se están analizando pues con todo el equipo pues las anomalías que están apareciendo ya en estos registros, ¿no?, o la zona del imposible, que ya les mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces buscamos a través de la aplicación ahorita con estas tecnologías, que en estos últimos 10 años también han dado un avance importante, pues en qué resultados nos pueden proporcionar, ¿no? Y lo mismo pues en sitios arqueológicos dentro de la mancha urbana, como es el caso del que les mencionaba de Chenjo, ¿no?, que también el georradar nos permite verificar posibles subestructuras o zonas kársticas en el subsuelo, ¿no? Entonces hemos estado aplicando esto en este patrimonio invisible y en el patrimonio abandonado, en estos espacios construidos sobre el suelo, ¿no?, donde el abandono y la falta de proyectos institucionales en estos sitios muchas veces propicia la destrucción de estos vestigios ante el desarrollo urbano, que es uno de los dilemas que mencionábamos al principio de esto, ¿no? Hay una gran zonificación, como saben ustedes, en la ciudad de Mérida, de todo este potencial de zonas de protección arqueológica, ¿no? Y pues ahorita en este patrimonio abandonado pues estamos aplicando tecnologías de fotogrametría aérea, tanto mediante el uso de dron y fotogrametría directamente, pero también de la tecnología LIDAR, que nos permite, pues también tiene la capacidad de poder penetrar áreas con cubierta vegetal de una zona y que la hace una herramienta ideal para poder ubicar rasgos culturales en zonas que hay una gran vegetación, ¿no? Entonces también en un principio pues hicimos algunos vuelos de dron en la zona del centro de la ciudad, cerca de la misma Facultad de Arquitectura, donde pueden percibir, por ejemplo, la zona de la Plancha, que actualmente está en plena transformación como un gran parque, ¿no?, donde pudimos observar la topografía de esta zona, ¿no?, y empezar a aplicar estas tecnologías también en el parque de Chenjo. Se aplicó la fotogrametría aérea con dron, ¿no?, y podemos verificar todavía más aspectos de la topografía del terreno, la ubicación en el contexto urbano en el que se encuentran, ¿no?, y así pues ir estudiando este patrimonio y poderlo registrar y tener elementos para una gestión integral del mismo, ¿no? Está el caso de Granjas, el parque arqueológico de Granjas, en donde pues esta aplicación de tecnologías pues nos muestra las posibilidades, ¿no?, que tenemos para registrar, ¿no?, y para conservar todo este patrimonio e integrarlo a la ciudad, ¿no?, y el significado que tiene para la ciudad, ¿no? Aquí pueden observar pues las posibilidades de poder conocer desde otra perspectiva científica pues estos espacios, ¿no?, y esta manera de habitar un territorio que en la antigüedad nos ha transmitido y que nos ha dejado a través de este patrimonio, que pues lo tenemos invisible o abandonado, pero que en la medida que se va integrando a la ciudad pues tiene repercusiones, ¿no?, y no solamente lo prehispánico, también las áreas con haciendas o restos de haciendas de la época colonial, ¿no? Todo este sistema, ¿no?, esta red de parques arqueológicos históricos que la ciudad de Mérida ha ido manifestando en su devenir, en su desarrollo, ¿no?, y pues vemos pues que aparecen, y voy pasando en estas diapositivas pues algunos de estos elementos para ejemplificar
pues las tecnologías al servicio de la conservación del patrimonio y del desarrollo urbano como pueden aplicarse. Está el sitio de Altabrisa, que pues actualmente también está en boca de todo el mundo, porque precisamente es un parque arqueológico que ya se tenía detectado desde que se construyó este desarrollo, pero que había quedado en abandono. Ahí hay datos topográficos, hay datos arqueológicos, ¿no? Eso de salir de un área cruzando una calle y estar tener 4.000 años de historia diferenciados nada más saliendo de un espacio, con la convivencia de todo esto, nos hace también en este proyecto este dilema entre patrimonio y desarrollo, ¿no? y la manera en que tenemos para habitar en las ciudades y para hacer ciudad y para hacer ciudadanía, ¿no? Para valorar el pasado y buscar puntos de enlace de este pasado con la propia identidad y con la propia memoria del territorio y de la ciudad, ¿no? Y pues estas tecnologías, como la del LIDAR, por ejemplo, aplicadas en áreas urbanas, también son todo un reto. Con el Laboratorio de Análisis Espacial de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Del Instituto de Investigaciones Antropológicas, hemos estado aplicando también estas tecnologías para el registro urbano, y aquí podemos ver, por ejemplo, los resultados incipientes todavía en tratamiento de las primeras imágenes de esta aplicación LIDAR terrestre, ¿no? En donde vemos que el levantamiento de estas zonas puede ser importante. Y todo esto irlo integrando a una base de datos, ¿no? Estamos creando, pues, nuestro interés es en la Universidad Autónoma de Yucatán desarrollar un laboratorio para la conservación del patrimonio, ¿no? Y al servicio de la ciudadanía, y que tenga implicaciones y resultados posibles de conciliar con las políticas públicas, con los diferentes niveles de gobierno, compartir esto para tomar decisiones adecuadas, para conservar este patrimonio, para crear esta red de espacios públicos, procurando la salvaguarda del patrimonio a través de elaborar proyectos de integración urbana en las zonas que se determinen o que están determinadas como de protección, ¿no? Y que en esta parte pues tengamos instrumentado un sistema de información geográfico en donde pues participemos todos, sea dinámico, en donde las diferentes instancias, la academia, pero también las autoridades, con todas las herramientas que se han ido compilando, toda la documentación que haya, podamos trabajar conjuntamente y al mismo tiempo con la ciudadanía plantear las maneras, con la ciudadanía, con los vecinos, con los habitantes, con el tercer sector, ¿no? Con los que desarrollan proyectos también, que intervienen en el territorio y que tienen que ver con este concepto de desarrollo que hablábamos al principio, ¿no? Y este proyecto de esta manera constituye un primer paso hacia la creación de un repositorio cartográfico de análisis espacial y digital permanente, ¿no? Como decimos, donde a través de la aplicación de nuevas metodologías y tecnologías, investigadores y estudiantes nacionales, extranjeros, puedan mantener un diálogo constante, ¿no? Este tiene que ver un impacto en la educación, en la formación de recursos humanos y en la formación también de ciudadanía. Y utilizar esta plataforma para plantear nuevos proyectos de investigación, ¿no? Generaríamos, y se están generando, bases de datos históricos, se permite analizar la información, generar atlas arqueológicos y documentar digitalmente toda esta información, ¿no? Y esta propuesta metodológica pretende entender, como decíamos, la relación espacial entre patrimonio abandonado y el invisible, ¿no? Y entender las capas de ocupación presentes, ¿no? Y cómo funcionaba y se ha ido transformando el sistema urbano territorial en las ciudades actuales y en este caso en la ciudad de Mérida, ¿no? Las técnicas aplicadas en Mérida hasta el momento, como han visto, para la obtención de datos del patrimonio en zonas de crecimiento y en áreas urbanas, muestran las bondades de la propuesta y su efecto en las políticas públicas sin duda puede incidir en el concepto de desarrollo en las ciudades del siglo XXI, ¿no? Y tener un papel en este sentido importante en la oportunidad que tiene Mérida y el municipio de Mérida en la vanguardia de esta puesta en valor, este diálogo entre patrimonio y desarrollo, desarrollo y patrimonio, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de reconstrucciones arquitectónicas, este uso de las tecnologías, ¿no? En la normativa, la zonificación arqueológica del centro histórico, que ya les mencionábamos, pero cómo esta metodología, ¿no? Este uso de tecnologías, de sumar capas de información, nos permite pues reconstruir y entender y visualizar la ciudad antigua, ¿no? La ciudad de Tijó, la ciudad de Mérida, la ciudad de Jo, como todavía todos los mayas hablan hoy acerca de la capital, ¿no?
Jo era una ciudad con edificios monumentales, con espacios públicos amplios, ¿no? Aquí tenemos ya unos primeros pasos que con ayuda en este laboratorio y de los proyectos de servicio social y los estudiantes de arquitectura, de arqueología, pues sumando esfuerzos e información de todo tipo, pues estamos empezando a visualizar lo que podía ser o lo que pudo haber sido allá pues hace 2500 años la gente que habitaba en este lugar. Y esto, claro, con los medios que tenemos, que estamos colaborando con la Universidad de San Luis Potosí, donde el diseño del hábitat tiene mucho en este sentido, pues también la realidad virtual, aumentada, mixta, extendida. ¿Quién nos dice que dentro de unos años no podamos sentarnos en la plaza central de Mérida y, utilizando pues unos lentes, poder viajar a través del tiempo y entender esto, ¿no? Y cómo esto nos hace crear conciencia, nos hace valorar al otro, valorar el pasado, es como valorar y cuidar a aquellos abuelos que tenemos en casa. El patrimonio cultural, el patrimonio natural, tiene todas estas funciones. Por eso, las diferentes opciones tecnológicas que estamos presentando y que hemos expuesto muestran el potencial de su uso tanto para la documentación e investigación de los asentamientos, de los espacios patrimoniales, del espacio natural, tanto para lo que está bajo tierra como sobre ella. Y sin dejar de lado su uso para el diseño de los espacios habitables de hoy, ¿no? Todas ofrecen la posibilidad de registrar con precisión y en tiempo real los espacios edificados y naturales, o simular lo que existió o lo que está proyectando que exista, ¿no? O manipular todo esto con la inclusión de otros datos reales o no, ¿no? Pues todas estas tecnologías deben integrarse en una plataforma digital consultable a los interesados en el desarrollo histórico de ciudades y su patrimonio cultural y natural. Está en proceso también firmas de convenios a través de la academia, las autoridades, por ejemplo, para colaborar en este sentido, que es también objetivo de este proyecto. Para lo anterior, lo que decimos necesario, fortalecer esta vinculación interuniversitaria e incidir en las políticas públicas e incentivar la participación comunitaria para definir estos dilemas entre desarrollo y conservación. Al fin y al cabo, crear ciudadanía, ¿no? En Mérida, y aquí mostramos rápidamente una serie de imágenes de esta red de parques arqueológicos que ya está en proceso, ¿no? Los registros y la presencia y la conservación de este patrimonio, de este pasado de la ciudad, de pasar de una ciudad de 480 y tantos años a una ciudad de más de 2000 o 2500 años, ¿no? Que está visualizándose en estos parques arqueológicos, ecológicos, en la valoración de su patrimonio cultural y natural, en sitios como Choclán, como el Parque Arqueológico, como el Botánico de Anicabil, ¿no? Y pues en este proyecto ya está, de esta red de espacios públicos que vincula todo esto a nivel de movilidad, las propuestas de turismo cultural, ¿no? Sivichaltún, Tijó, etcétera, ¿no? Y pues es este modelo de gestión el que queríamos presentarles en esta ponencia, ¿no? En donde los diferentes actores, desde los gobiernos, la academia, la misma ciudadanía, la misma población, el tercer sector, como decíamos, y organismos internacionales, ¿no? Queríamos compartirles esta experiencia desarrollada en particular en el municipio de Mérida y que abren las puertas, yo creo, a un modelo alternativo de gestión del patrimonio, ¿no? Y que busca anticiparse precisamente a estas intervenciones en el territorio con información que evite acciones improvisadas, caprichos y que pueda incidir y facilitar la planeación, logrando, como decimos aquí, el equilibrio entre las necesidades del estudio y la conservación de este patrimonio y las del desarrollo urbano, económico y social, pero priorizando siempre la sostenibilidad del territorio y el beneficio de la comunidad local, repetimos, de manera que el patrimonio, el arqueológico, el histórico, pueda convertirse, sea un eje estratégico para la planeación de las acciones de investigación y de protección y para su integración urbana y su difusión pública. El patrimonio, desde nuestro punto de vista, es un reflejo de la historia comunitaria, ¿no? Si una cosa está en ruinas, si ese abuelo está en mal estado, pues no vamos a tener el aliciente, ¿no? Pero si está en buen estado, si estas piedras están conservadas o le damos el valor, nos va a dar la oportunidad de medir esos logros del pasado y la posibilidad que tenemos de superarlos, ¿no? Es un aliento, ¿no? La recuperación y la gestión coordinada de todos estos productos culturales, pues
pues nos abren a una construcción de un paisaje urbano con una identidad milenaria, ¿no? Para terminar, quiero mostrarles lo que nos decía pues, hace más de 100 años un psicólogo eminente, el doctor Sigmund Freud, que era un amante de la arqueología, que la arqueología en esos momentos estaba teniendo una época de desarrollo importante. Él, cuando escribe su interpretación de los sueños, él decía que así que él lo que hacía era arqueología del alma, ¿no? Y que mediante el desarrollo del psicoanálisis lo que hacía era traer del subconsciente, del pasado de las personas, ¿no? Ese recuerdo para poderlo superar, ¿no? Y de alguna manera esta analogía que hacía con lo que los arqueólogos intentamos hacer, ¿no? Psicología de la sociedad, a partir de recuperar, de valorar ese pasado, eso que está enterrado, eso que está invisible, eso que está abandonado, y traerlo a la realidad, como sociedad, ¿no? Como ciudadanos, como personas, como especie, ¿no? Poder avanzar adecuadamente valorando al otro, valorándonos a nosotros mismos, ¿no? Y de esta manera, pues les daría las gracias por su atención, por haber mantenido la atención hasta este momento dentro de esta conferencia, y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Mérida, al Centro Cultural Inter y a la Asociación Civil Chimbalcash por organizar este simposio nuevamente, y esperando que, así como ahora celebramos el 10º aniversario, podamos celebrar dentro de 10 años también el 20 aniversario, y que se siga continuando, porque estos eventos, estos acontecimientos ponen en relieve pues, el interés tanto de los gobiernos como de los profesionales para valorar el patrimonio y seguir adelante. Muchísimas gracias por su atención.